¿Cuál es la razón de la migración ilegal a Estados Unidos desde muchos países latinoamericanos? Cuando tú observas los miles de migrantes quienes arriesgan su vida y los niños a través de famosas caravanas, algo que tú tienes que entender: la migración ilegal a Estados Unidos desde América Latina no es una decisión que se toma a la ligera, a menudo es un último recurso que nace de una mezcla de desesperación, falta de esperanza y supervivencia. Abordar este problema requiere soluciones matizadas que van más allá del control fronterizo. ¿Cómo la política migratoria puede detener las caravanas de migrantes ilegales desde Centroamérica? Ahora mismo nadie conoce esa respuesta, pero cuando tú escuchas la retórica anti-inmigrantes de Donald Trump, eso te dice a ti que la situación de los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos, en vez de mejorar, la situación migratoria empeorará. La migración ilegal a Estados Unidos desde muchos países latinoamericanos se produce por una variedad de razones complejas e interconectadas. Desde mi punto de vista, esta podrían ser muchas de las razones. Número 1. Búsqueda de mejores oportunidades económicas. Muchos migrantes abandonan sus países de origen debido a las oportunidades laborales limitadas, los bajos salarios o la inestabilidad económica. A menudo se considera a Estados Unidos como un lugar donde pueden encontrar trabajos mejor remunerados para mantener a sus familias. Número 2. Escapando de la violencia e inseguridad, la violencia de pandillas, el crimen organizado, el tráfico de drogas y las altas tasas de homicidios plagan muchas partes de América Central y del Sur, especialmente en países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Los migrantes a menudo huyen para escapar de las amenazas, la extorsión o el reclutamiento por parte de grupos criminales. Número 3. Huyendo de la inestabilidad política, la corrupción política, los regímenes autoritarios y la falta de confianza en las instituciones gubernamentales empujan a las personas a buscar estabilidad en otros lugares. Por ejemplo, países como Venezuela han experimentado graves crisis políticas y económicas, lo que ha provocado migraciones masivas. Número 4. Buscando solución a los altos niveles de pobreza, la pobreza extrema impulsa a muchas personas a migrar en busca de una mejor calidad de vida. Las familias pueden abandonar las zonas rurales donde los recursos son escasos para buscar oportunidades en los Estados Unidos. Número 5. Efectos negativos del cambio climático y desastres naturales. Muchos países latinoamericanos son vulnerables a huracanes, sequías y otros desastres relacionados con el clima. Estos eventos destruyen hogares, alteran la agricultura y desplazan comunidades, lo que provoca la migración. Número 6. Falta de oportunidades educativas y de atención médica. El acceso limitado a la educación y la atención médica en los países de origen motiva a algunas personas a migrar a los Estados Unidos, donde estos recursos se perciben como más accesibles y confiables. Número 7. Reunificación familiar. Muchas personas migran para reunirse con familiares que ya están en los Estados Unidos. Los lazos familiares y la promesa de redes de apoyo hacen que la migración sea más atractiva. Número 8. Desigualdad económica y problemas sistémicos. Las desigualdades estructurales en los países latinoamericanos implican que la riqueza y los recursos se concentran en una pequeña élite, lo que deja a grandes segmentos de la población sin oportunidades de progresar. Número 9. Ideas erróneas sobre las políticas de inmigración de los Estados Unidos. Algunos migrantes pueden verse influenciados por rumores o información errónea sobre los cambios en las políticas de inmigración de los Estados Unidos, creyendo que ahora es su única oportunidad de ingresar al país. Número 10. Peligro de las redes de contrabando de los migrantes más vulnerables. Los contrabandistas de personas, o coyotes, a menudo explotan la desesperación de los migrantes, al ofrecer guiarlos a los Estados Unidos a cambio de una tarifa. Estas redes a veces engañan a los migrantes sobre los riesgos o desafíos del viaje. ¿Cómo la política migratoria puede detener las caravanas de migrantes ilegales desde Centroamérica? Si bien los Estados Unidos sigue siendo un faro de esperanza para muchos, las soluciones sostenibles deben centrarse en hacer que los países de origen sean habitables y prósperos, de modo que la migración se convierta en una opción, no en una necesidad.
Un enfoque integral y humano no solo reduciría las presiones migratorias, sino que también mejoraría las condiciones de millones de personas en América Latina. Los esfuerzos para reducir la migración ilegal deben centrarse en el desarrollo económico, inversiones en infraestructura, educación y creación de empleo en América Latina. Colaboración, alianzas regionales para abordar desafíos compartidos, como la violencia y la pobreza. Rutas legales seguras, expansión de visas y permisos de trabajo para reducir la dependencia de rutas migratorias peligrosas e irregulares. Campañas de desinformación son parte responsables de la migración ilegal, razones por las cuales se debe proporcionar información precisa sobre las políticas estadounidenses para prevenir la explotación por parte de contrabandistas y traficantes. Algo que los líderes políticos tienen que entender cuando hablamos de la política migratoria es que solo tenemos una visión política, humanitaria y política de largo plazo que mantenga a los inmigrantes en su país de origen. También deben reconocer que la migración es un síntoma de problemas más profundos que requieren una atención sostenida a la desigualdad, la gobernanza y la seguridad en la región. Continuemos hablando sobre algunas de las razones de la migración de muchas personas desde América Latina y el Caribe. Utiliza la vía conocida popularmente por los migrantes centroamericanos como Vía México para entrar a través de la frontera mexicano-americana como ilegales en el territorio americano. Número 11. Factores históricos y geopolíticos. Las intervenciones históricas de los Estados Unidos en América Latina, como el apoyo a golpes de Estado o políticas económicas que desestabilizaron ciertas regiones, han contribuido a los patrones migratorios al crear desafíos políticos y económicos a largo plazo. Número 12. Globalización y concienciación. La mejora de las comunicaciones y el acceso a los medios de comunicación hacen que las personas sean más conscientes de las oportunidades y condiciones de otros países, lo que impulsa las aspiraciones a una vida mejor en el extranjero. Número 13. Corrupción y gobernanza débil en los países de origen. En muchos países latinoamericanos, la corrupción socava las instituciones públicas, dejando a las personas sin acceso a la justicia, infraestructura confiable o servicios básicos. Una gobernanza débil puede hacer que la vida sea insostenible, empujando a las personas a buscar refugio en un país más estable como los Estados Unidos. Número 14. Desigualdad social y marginación en países con pocas oportunidades de progreso. Las comunidades indígenas y afrodescendientes en América Latina a menudo enfrentan discriminación sistémica, exclusión de oportunidades económicas y acceso limitado a educación y atención médica. Estos grupos marginados pueden migrar en busca de mejor trato y oportunidades. Número 15. Vulnerabilidad juvenil. Los jóvenes en muchos países latinoamericanos son particularmente vulnerables al reclutamiento de pandillas, la violencia y el desempleo. La migración se convierte en una forma para ellos de escapar de estos peligros y buscar un futuro mejor. Número 16. Alto costo de vida versus salarios bajo. En algunos países, la inflación y el aumento del costo de vida superan los salarios, lo que hace que sea imposible para las personas pagar las necesidades básicas. Los migrantes ven a Estados Unidos como un lugar donde pueden ganar lo suficiente para mantenerse y enviar remesas a sus familiares en su país de origen. Número 17. Factores de expulsión y de atracción. Los factores de expulsión, violencia, pobreza, falta de oportunidades, en los países de origen se combinan con los factores de atracción, oportunidades laborales, seguridad percibida, reunificación familiar, en Estados Unidos, creando un poderoso incentivo para migrar. Número 18. Lazos culturales e históricos. Muchos migrantes latinoamericanos se sienten atraídos por Estados Unidos debido a sus comunidades latinas establecidas. Estas comunidades ofrecen una sensación de familiaridad, redes de apoyo y continuidad cultural que facilitan la transición. Número 19. Trastornos agrícolas y comerciales. Los acuerdos de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TMAC, han trastornado las economías locales en América Latina, particularmente en la agricultura.
Los pequeños agricultores a menudo no pueden competir con las importaciones estadounidenses subsidiadas, lo que los obliga a buscar medios de vida alternativos en el extranjero. Número 20. Esperanza de un futuro mejor para los niños. Los padres a menudo toman la difícil decisión de migrar ilegalmente para darles a sus hijos la oportunidad de una mejor educación, seguridad y oportunidades. Los Estados Unidos son vistos como un lugar donde sus hijos pueden prosperar y escapar de las limitaciones de sus países de origen. Número 21. Crisis humanitarias y condición de refugiado. Algunos migrantes huyen de la persecución, la violencia doméstica u otras crisis humanitarias graves y pueden no tener el tiempo o los recursos para pasar por los canales de inmigración legales. Número 22. Barreras a la inmigración legal. Las vías legales para inmigrar a los Estados Unidos pueden ser extremadamente limitadas, costosas y demandar mucho tiempo. Para muchas personas que enfrentan peligros inmediatos o circunstancias desesperadas, la migración irregular parece ser la única opción viable. ¿Cómo abordar los problemas de migración ilegal ahí al territorio americano a través de las famosas caravanas? Resolver el problema de la migración ilegal requiere abordar estas causas fundamentales a través de políticas que promuevan el desarrollo económico en América Latina, combatan la corrupción y fortalezcan las instituciones democráticas. Provean vías legales para la migración, como programas de trabajadores invitados. Inviertan en iniciativas de seguridad pública y contra la violencia en los países de origen. Ofrezcan ayuda específica a las regiones afectadas por el cambio climático y los desastres naturales. Conclusión: la decisión de migrar rara vez se toma a la ligera. A menudo implica sopesar riesgos y sacrificios significativos frente al potencial de seguridad, estabilidad y oportunidad en Estados Unidos. Para abordar las causas profundas de la migración se requiere un enfoque integral que incluya cooperación internacional, inversión en desarrollo y esfuerzos para promover la estabilidad y la seguridad en los países de origen de los migrantes.